Lucía Martínez nunca había creído en fantasmas ni en casas embrujadas. Como periodista de investigación, confiaba únicamente en los hechos y la evidencia tangible. Por eso, cuando su editor le asignó escribir un artículo sobre la casa abandonada más famosa de Toledo, aceptó sin pensarlo dos veces. Era solo otra historia, otro misterio urbano que podría desmentir con investigación sólida. La Casa Mendoza había estado abandonada durante exactamente 50 años. Situada en las afueras del casco histórico de Toledo, la mansión de 3 pisos se alzaba como un centinela silencioso sobre una colina, rodeada de cipreses centenarios que parecían guardianes eternos. Sus muros de piedra gris estaban cubiertos de hiedra, y las ventanas rotas miraban hacia la ciudad como ojos vacíos y tristes. Era un viernes de noviembre cuando Lucía llegó por primera vez a la verja de hierro oxidado que marcaba la entrada de la propiedad. El viento otoñal sacudía las hojas secas, creando un susurro inquietante que resonaba entre los árboles. A pesar de su escepticismo, Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Está segura de que quiere entrar?, preguntó don Alberto, el anciano custodio que había aceptado acompañarla. Tenía al menos 70 años, con rugas profundas en el rostro que contaban historias de una vida larga. Esta casa guarda secretos que tal vez sea mejor dejar enterrados. Lucía sonrió con profesionalismo. Don Alberto, soy periodista. No creo en supersticiones. Solo quiero conocer la verdad sobre lo que pasó aquí hace 50 años. El anciano suspiró, sacando un manojo de llaves antiguas de su bolsillo. La verdad, señorita Martínez, a veces es más aterradora que cualquier leyenda. La historia olvidada. Antes de entrar en la casa, Lucía había investigado exhaustivamente. Los archivos del periódico local contaban una historia que había sido casi olvidada por el tiempo. En 1973, la familia Mendoza, compuesta por don Rodrigo Mendoza, su esposa Catalina y sus 2 hijos gemelos de 12 años, Elena y Miguel, desapareció sin dejar rastro. La última vez que los vieron fue en la noche del 15 de noviembre. Según los vecinos, esa noche hubo una terrible tormenta. Rayos iluminaban el cielo y el viento aullaba como un animal herido. A la mañana siguiente, cuando el cartero llegó con el correo, encontró la puerta principal de la casa completamente abierta, balanceándose con el viento. La mesa del comedor estaba puesta para la cena, con la comida todavía en los platos, como si la familia hubiera desaparecido en medio de la comida. La policía investigó durante meses. No encontraron señales de violencia, no había sangre, no había cuerpos. Era como si la familia se hubiera evaporado en el aire. Lo más extraño era que todas sus pertenencias permanecían intactas. Ropa en los armarios, dinero en la caja fuerte, joyas en los joyeros. Nada había sido robado. Después de 2 años de búsqueda infructuosa, el caso fue archivado como una desaparición inexplicable. La casa fue sellada y nunca más nadie vivió allí. Con el paso de los años, se convirtió en el tema favorito de historias de terror locales. Los jóvenes decían que por las noches se podían ver luces en las ventanas y escuchar voces. Algunos juraban haber visto las figuras de 2 niños gemelos mirando desde el ático. El primer descubrimiento. Don Alberto abrió la puerta principal con una llave pesada que chirriaba en la cerradura oxidada. La puerta se abrió lentamente con un sonido espeluznante que parecía salido de una película de terror. Una nube de polvo se levantó del interior, haciendo que Lucía tosiera. El interior de la casa era como un museo congelado en el tiempo. El recibidor era amplio y elegante, con un candelabro de cristal cubierto de telarañas colgando del techo alto. Las paredes estaban decoradas con retratos de la familia Mendoza. Lucía se detuvo frente a uno de ellos. Mostraba a don Rodrigo, un hombre de aspecto severo, con bigote poblado y ojos penetrantes. Junto a él, Catalina,
una mujer hermosa de cabello oscuro recogido en un elegante moño, y entre ellos los gemelos Elena y Miguel, con sus rostros idénticos mirando directamente al espectador. «Hermosa familia, ¿verdad?», comentó don Alberto con melancolía. «Yo conocí a los niños. Eran buenos chicos, muy inteligentes. Elena quería ser médica y Miguel soñaba con ser arquitecto». Lucía sacó su cámara y comenzó a tomar fotografías. Cada habitación era una cápsula del tiempo perfectamente preservada. En la sala de estar, los libros permanecían ordenados en las estanterías. En la cocina, platos viejos esperaban en el fregadero. Subieron al segundo piso por una escalera de madera que crujía bajo sus pies. Las habitaciones de los niños estaban al final del pasillo. La de Elena era rosa y blanca, con muñecas antiguas alineadas en una estantería y dibujos infantiles pegados en las paredes. La de Miguel era azul, con modelos de aviones colgando del techo y libros de aventuras apilados junto a la cama. Pero fue en el estudio de don Rodrigo donde Lucía hizo su primer descubrimiento importante. Detrás de un retrato enorme del patriarca, encontró una caja fuerte empotrada en la pared. Estaba parcialmente abierta. ¿Sabía que había una caja fuerte aquí?, preguntó Lucía. Don Alberto frunció el ceño. La policía la abrió durante la investigación. Dijeron que estaba vacía. Pero cuando Lucía abrió completamente la puerta de metal, sus ojos se iluminaron. En el fondo de la caja fuerte, escondida en una rendija, había una pequeña llave de bronce con una etiqueta que decía: «Ático, no abrir». El ático prohibido. «Señorita Martínez, no deberíamos subir allí», advirtió don Alberto cuando Lucía le mostró la llave. «El ático fue declarado estructuralmente inseguro». «Don Alberto, vine aquí a descubrir la verdad. Esta llave puede ser la respuesta que todos han estado buscando durante 50 años». El anciano vaciló, pero finalmente asintió. Sabía que no podría detenerla. La escalera al ático estaba oculta detrás de una puerta en el pasillo del segundo piso. Era estrecha y empinada, construida de madera oscura que olía a humedad y moho. Con cada paso, las tablas protestaban ruidosamente. Lucía encendió la linterna de su teléfono móvil y don Alberto la siguió con una vieja linterna de mano. Al llegar a la parte superior, encontraron una puerta de roble macizo con un candado antiguo. La llave de bronce encajaba perfectamente. Con un clic metálico, el candado se abrió. El ático era sorprendentemente grande, ocupando todo el tercer piso de la mansión. A diferencia del resto de la casa, aquí no había muebles elegantes ni decoraciones lujosas. Las paredes estaban cubiertas con estanterías llenas de cajas de cartón, baúles antiguos y objetos cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. Pero lo que inmediatamente captó la atención de Lucía fue la mesa larga en el centro del ático. Sobre ella había docenas de cuadernos, mapas antiguos, fotografías en blanco y negro y lo que parecían ser documentos oficiales. «Dios mío», susurró Lucía, acercándose a la mesa. «¿Qué es todo esto?». Comenzó a examinar los documentos. Los cuadernos estaban llenos de anotaciones en la letra cuidadosa de don Rodrigo. Mientras leía, la historia que había creído conocer comenzó a desmoronarse. Don Rodrigo Mendoza no era simplemente un empresario exitoso, como decían los archivos públicos. Había sido un agente secreto durante la Guerra Civil Española, trabajando para preservar artefactos históricos y documentos importantes que estaban en peligro de ser destruidos durante el conflicto. Las fotografías mostraban a Rodrigo con diferentes personas en lugares remotos de España. Los mapas tenían marcas y anotaciones sobre ubicaciones de tesoros ocultos, bibliotecas secretas y archivos rescatados. Pero lo más intrigante era un diario personal de Rodrigo, fechado en 1973, justo antes de la desaparición. El diario revelador. Lucía abrió el diario con manos temblorosas. La última entrada estaba fechada el 14 de noviembre de 1973, un día antes de la desaparición. Comenzó a leer en voz alta.
14 de noviembre 1973. Ya no puedo seguir viviendo con este secreto. Hace 30 años, durante la guerra, prometí proteger algo de valor incalculable. Oculté documentos y artefactos que prueban verdades que ciertos poderes no quieren que salgan a la luz. Ahora, esos mismos poderes me han encontrado. Catalina y yo hemos tomado una decisión. No podemos poner en peligro a Elena y Miguel. Esta noche ejecutaremos el plan que hemos estado preparando durante meses. Dejaremos la casa tal como está, para que parezca que simplemente desaparecimos. En realidad, tomaremos nuevas identidades y comenzaremos una nueva vida en Argentina. Los documentos permanecerán escondidos aquí, en el ático, hasta que llegue el momento adecuado. He dejado pistas para que algún día, cuando sea seguro, la verdad pueda ser revelada. Confío en que la persona correcta las encontrará. Si estás leyendo esto, significa que has llegado hasta aquí siguiendo las señales. No fue un accidente. Debajo de la tercera tabla del suelo, junto a la ventana este, encontrarás lo que generaciones han estado buscando. Que Dios te guíe en tu decisión de qué hacer con esta información. Rodrigo Mendoza. Lucía y don Alberto se miraron con asombro. Durante 50 años, todos habían creído que la familia había sido víctima de alguna tragedia misteriosa, pero en realidad habían orquestado su propia desaparición para escapar de un peligro real. La tercera tabla junto a la ventana este, murmuró Lucía, dirigiéndose rápidamente hacia esa parte del ático. Don Alberto la siguió, su respiración agitada por la emoción y la edad. Lucía contó las tablas y cuando llegó a la tercera, notó que estaba ligeramente levantada. Con cuidado la removió. Debajo había un espacio hueco. Dentro del espacio había una caja de metal sellada que mostraba el escudo de la familia Mendoza. Rompió el sello cuidadosamente. Dentro de la caja había 3 cosas: un conjunto de documentos oficiales amarillentos por el tiempo, varias fotografías y una carta dirigida a quien corresponde. La verdad revelada. Lucía leyó la carta en voz alta. A quien corresponda. Si has encontrado esta caja, eres más persistente e inteligente de lo que imaginé. Estos documentos prueban que durante la Guerra Civil, varias obras de arte invaluables, incluidos manuscritos originales de Cervantes y pinturas de Velázquez, fueron sacadas de museos para protegerlas de la destrucción. Yo fui parte del equipo secreto que las escondió. Los mapas en esta caja muestran las ubicaciones exactas de estos tesoros. Algunos han sido encontrados, pero otros permanecen ocultos esperando ser rescatados. También encontrarás evidencia de que ciertos funcionarios gubernamentales sabían de estos tesoros y planeaban venderlos en el mercado negro en lugar de devolverlos a los museos de España. Cuando descubrieron que yo tenía pruebas, mi familia y yo tuvimos que huir. Usa esta información sabiamente. Estos tesoros pertenecen al pueblo español, a su historia y patrimonio. Con esperanza de un futuro mejor, Rodrigo Mendoza. Lucía y don Alberto examinaron los documentos. Eran auténticos, con sellos oficiales y firmas de funcionarios de la época. Los mapas mostraban ubicaciones en toda España, un monasterio abandonado en Aragón, una cueva en Andalucía, un sótano secreto en un edificio gubernamental de Madrid. Esto es histórico, dijo Lucía, su voz llena de asombro. Estos tesoros podrían valer millones, pero su valor cultural es incalculable. Don Alberto tenía lágrimas en los ojos. Entonces, la familia Mendoza no desapareció. Se sacrificaron para proteger el patrimonio de España. Y ahora sabemos la verdad, afirmó Lucía. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si lo que dice Rodrigo es cierto, todavía podría haber personas poderosas que no quieren que esto salga a la luz. Decisiones difíciles. Durante las siguientes horas, Lucía y don Alberto fotografiaron cuidadosamente todos los documentos.
Lucía sabía que tenía en sus manos la historia del siglo, pero también una gran responsabilidad. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, se sentaron en el ático rodeados de la evidencia de un misterio que finalmente había sido resuelto. «¿Qué vas a hacer con esta información?», preguntó don Alberto. Lucía respiró profundamente. «Primero, voy a contactar al Ministerio de Cultura. Estos documentos necesitan ser autenticados por expertos. Luego, escribiré la historia completa, pero no para mi periódico. Esto es más grande que un simple artículo. Necesita ser manejado con cuidado y respeto». «¿Y la familia Mendoza? ¿Crees que todavía están vivos?». «Los gemelos tendrían ahora 62 años. Es posible que vivan en Argentina bajo nombres diferentes, sin saber que su padre dejó este legado esperando ser descubierto». Don Alberto sonrió tristemente. Después de 50 años, finalmente la Casa Mendoza puede descansar en paz. Su secreto ya no es un secreto, y la verdad puede salir a la luz. 6 meses después, la historia de Lucía Martínez se convirtió en noticia internacional. Los documentos fueron autenticados y varios de los tesoros marcados en los mapas fueron recuperados, incluyendo 3 manuscritos originales de Cervantes que se creían perdidos para siempre. El gobierno español declaró a Rodrigo Mendoza un héroe nacional póstumamente. Se inició una búsqueda oficial para localizar a la familia en Argentina, aunque hasta ahora sin resultados concluyentes. La Casa Mendoza fue restaurada y convertida en un museo dedicado a la preservación del patrimonio cultural durante tiempos de guerra. El ático donde Lucía encontró los documentos se mantuvo exactamente como estaba, un testimonio del sacrificio de una familia que lo arriesgó todo para proteger la historia de su país. Lucía ganó varios premios de periodismo por su investigación, pero lo que más valoraba era saber que había ayudado a resolver un misterio de 50 años, y en el proceso había devuelto tesoros invaluables a su país. Una tarde soleada de primavera, mientras daba un tour guiado en el museo para estudiantes de periodismo, una mujer mayor se acercó a ella. Tenía el cabello blanco y ojos amables. Le entregó un sobre sin decir palabra y luego desapareció entre la multitud antes de que Lucía pudiera reaccionar. Dentro del sobre había una fotografía antigua y una nota breve. «Querida Lucía, gracias por contar nuestra historia. Papá estaría orgulloso. Elena y Miguel nunca olvidarán la casa donde crecieron ni el sacrificio que hicieron nuestros padres. Algunos secretos necesitan ser revelados. Hiciste lo correcto. Con gratitud eterna, E.M.». Lucía sonrió, mirando la fotografía. Mostraba a 2 personas mayores en una playa, sonriendo a la cámara. Aunque habían pasado 50 años, podía reconocer los rostros de los gemelos del retrato familiar. El secreto de la casa abandonada finalmente había sido revelado, pero también había traído un regalo inesperado: la confirmación de que la familia Mendoza no solo había sobrevivido, sino que había vivido una vida plena y feliz, sabiendo que algún día la verdad sería conocida. Y así, la casa que durante medio siglo había sido símbolo de misterio y tristeza, se convirtió en un símbolo de esperanza, sacrificio y la importancia de preservar la verdad sin importar el costo. La leyenda urbana de la casa embrujada había sido reemplazada por una historia real mucho más poderosa: la historia de una familia que amaba a su país lo suficiente como para renunciar a todo para proteger su patrimonio. Algunas noches, cuando Lucía cerraba el museo y caminaba por los pasillos silenciosos, casi podía sentir la presencia de la familia Mendoza, no como fantasmas aterradores, sino como guardianes satisfechos de que su legado finalmente estaba seguro. El misterio había sido resuelto, pero la historia de valentía y sacrificio viviría para siempre.